Hola, buenos días. Mi nombre es Benjamín Hedán, director del programa para Latinoamérica en el Wilson Center. Gracias por acompañarnos para el evento de hoy. Ecuador está atravesando una de sus mayores crisis de seguridad en tiempos recientes. El país, situado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína a nivel global, se convirtió en años recientes en un país con un atractivo geográfico para grupos delictivos, al tener acceso al Océano Pacífico, una red de puertos que facilita el comercio internacional y una economía dolarizada. El presidente Daniel Noboa tomó posesión en noviembre del año pasado, elegido después de la nombrada Muerte Cruzada, que inició su antecesor para disolver su gobierno ante una crisis de gobernabilidad. El presidente Noboa tiene escasos 15 meses de administración y antes de postularse para una reelección, para hacerle frente a los grandes retos que enfrenta el país, no solo en materia de seguridad, sino también en lo económico y social. En enero de este año, después de la fuga de dos de los mayores líderes de bandas criminales en Ecuador, el líder de la banda Los Choneros y el presunto líder de la banda criminal Los Lobos, y ataques a un canal de televisión en vivo, Noboa tomó una decisión sin precedentes de declarar un estado de conflicto armado para hacerle frente al crimen organizado en el país, denominando a estas bandas criminales como terroristas y desplegando el ejército para hacer frente a la ola de violencia. Esto le ha dado una amplia popularidad al presidente, la cual ronda en el 80% de aceptación, a pesar de que Ecuador esté considerado como el país más violento de la región. La gente tiene confianza en su nuevo líder, pero la raíz de muchos de los problemas de la crisis son externos y difícil de resolver. En primer lugar, el incremento del consumo de drogas en Europa y Asia impulsó al crimen organizado a buscar nuevas rutas para sus ventas ilícitas. Eligieron a Ecuador. En segundo lugar, organizaciones criminales extranjeras han entrado en los conflictos internos entre bandas criminales locales, provocando una crisis carcelaria donde las cárceles son centros de operaciones de bandas criminales. Como consecuencia, hemos visto un tremendo incremento de violencia y extorsión en muchas partes del país. Y finalmente, un factor interno, pero tampoco fácil para solucionar: la corrupción en altas esferas gubernamentales, con jueces, fiscales y figuras del escenario político sujetos a sobornos y también a amenazas constantes y asesinatos que han dejado ver la fragilidad de las instituciones ecuatorianas a los altos niveles de penetración del crimen organizado en el gobierno. Dada la complejidad del desafío, Noboa ha sido claro en que Ecuador necesita apoyo de socios como Estados Unidos para hacer frente a esta crisis de seguridad. La situación económica ecuatoriana es difícil. Noboa se ha visto en la necesidad de incrementar el impuesto a la renta hasta de un 15% para cubrir los costos del conflicto armado interno. Por ejemplo, para capacitar y equipar a la policía y las fuerzas armadas. Hasta la fecha, hemos visto el apoyo de Argentina, Israel, Colombia, Perú y Bolivia. A su vez, Ecuador ha recibido visitas de alto nivel por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos para facilitar ayuda y cooperación entre ambos países. La estabilidad de Ecuador importa para la estabilidad hemisférica, y esta crisis demanda una respuesta robusta de parte de los amigos de Ecuador, incluyendo Estados Unidos. Los migrantes ecuatorianos se encuentran en los primeros lugares de migración irregular hacia Estados Unidos. El reciente acuerdo comercial firmado entre Ecuador y China indica la necesidad de posicionar a Estados Unidos como un socio confiable en diversos ramos.
reducir el riesgo de la expansión de políticas de mano dura, donde se reducen los derechos de la ciudadanía en pro de la reducción de la violencia. Reducir la posibilidad de que fuerzas políticas no tan amigables a los socios occidentales de Ecuador vuelvan al poder. ¿Cómo puede Estados Unidos ser un aliado más efectivo para Ecuador y hacer frente a la lucha contra el crimen organizado? ¿Qué herramientas o lecciones se pueden tomar de otras iniciativas lideradas por el gobierno norteamericano en América Latina, tales como la iniciativa Mérida en México o el Plan Colombia? Para responder a estas y otras preguntas, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la ministra de Interior, Mónica Palencia, quien ha sido figura clave en idear la estrategia de seguridad del Ecuador. Y moderando esta conversación, tengo el placer de presentar a mi gran amigo Gustavo Alegre, reconocido periodista con una gran trayectoria internacional. Gustavo, adelante. Benjamin, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la ministra Palencia, ministra de Interior y de Gobierno de Ecuador, que hoy nos acompaña. Es un privilegio poder conversar con usted hoy en el marco de esta plataforma que nos ofrece el Wilson Center, uno de los centros de pensamiento más relevantes y bipartidistas desde la capital estadounidense. Ministra, bienvenida. Durante años, como decía el director del programa latinoamericano, Benjamin Quedan, Ecuador fue considerado una isla de paz en la región, pero los hechos que ahora destacaba el director del programa llevaron a un aterrador aumento de la violencia en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Y el presidente Daniel Noboa, electo el año pasado, declaró en el país un estado de conflicto interno y desplegó las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales que están infligiendo tanto violencia, tanto dolor a la población. Me gustaría preguntarle, ministra, cómo está avanzando esta estrategia. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradezco al Centro Wilson por esta importante invitación a su programa para la América Latina y a ustedes por esta calurosa bienvenida. Lo que quisiera aclarar es que el avance es, ante todo, un avance de disminución de homicidios intencionales. La estrategia de seguridad tiene un objetivo claro. La estrategia de seguridad pretende la disminución constatada de los homicidios de carácter intencional. Hacia allá vamos. Toda la planeación en seguridad tiene que comprender una visión global y en eso estamos trabajando. Una visión de la seguridad para fortalecer la mejor calidad de vida de los ecuatorianos, seguridad para la ciudadanía real y responsable y que viva con un mínimo de garantía a sus intereses directos como son la vida y la integridad personal y también una seguridad para el desarrollo. Nos preocupa el crecimiento económico, pero no solo el crecimiento económico, sino principalmente el desarrollo humano. Entonces, nuestra estrategia de seguridad toca muchos otros ámbitos. Toca el ámbito de la vida misma, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, sintetizo, en lo que hace relación a la economía, esto es seguridad para las inversiones nacionales y extranjeras, seguridad para la vida en lo físico, para la integridad física, para la integridad sexual y reproductiva, seguridad para las comunicaciones y seguridad para la democracia, sin duda alguna. Ministra, y los datos que tienen desde que se comenzó a aplicar esta estrategia que pasa fundamentalmente por ese decreto de estado de conflicto interno en el país, ¿qué dicen? ¿Habla usted de mejoras? ¿En qué se han concretado los indicadores? En los indicadores yo quisiera resaltar lo siguiente. Nosotros llegamos a una tasa de homicidios en el año 2023 de 43.9. Esto es 43.9 por cada 100,000 habitantes. En este momento nosotros estamos viendo una disminución de la tasa, pero quisiera concentrarme en un análisis comparativo. A estas fechas, el año pasado, nosotros tenemos en esa relación un número más de 150 personas
que no han fallecido. Esto es, hemos mejorado los indicadores del año pasado, a pesar de que en la proyección del año pasado era una proyección en crecimiento de tal forma que terminamos el año pasado con cerca de 9,000 fallecidos. La proyección era más de 9,000 fallecidos en homicidios intencionales. Y para este año se pensaba llegar a más de los 10,000 fallecidos. Entonces, afortunadamente, hay un marcado de crecimiento que nos da una esperanza y una certeza de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el objetivo, ministra? Porque es evidente que la situación de conflicto armado interno no se puede extender de manera indefinida. ¿Cuál es el objetivo para presentarle a la ciudadanía resultados en esa estrategia que están ustedes llevando a cabo? A ver, el conflicto armado interno es una realidad, no una decisión política o jurídica. Cuando digo de una realidad es porque en esencia el decreto del 8 y 9 de enero, los decretos ejecutivos 110 y 111 que dictó el presidente de la República, Daniel Noboa, no hacen sino reconocer una situación que ya se estaba viviendo, la de conflicto armado interno. La declaratoria lo que hace es sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y sacarlas conjuntamente con la policía a atender los centros penitenciarios, a retomar la posibilidad de control de los centros penitenciarios que se había perdido casi totalmente. Se desplegaron las Fuerzas Armadas junto a la policía. Lo que sí es inédito es que esta declaratoria, que es una posibilidad constitucional pautada en el Ecuador, nunca se había recurrido a ella. ¿Tienen ustedes previsión de la aplicación de esa declaratoria? ¿Cuándo puede terminar? La declaratoria de conflicto armado ya fue, no es que termine. Lo que va a terminar próximamente es el estado de excepción. El presidente tiene dos opciones: o continúa con el estado de excepción o recurre a otros métodos también jurídicos para poder mantener a las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios y en las calles. Lo que es ya una decisión tomada es que las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en los centros penitenciarios. De hecho, el control de los centros penitenciarios es parte de un proceso, nada fácil, por cierto. Solo en la ciudad de Guayaquil, que fue detectada como una de las más violentas en Latinoamérica, se ha tenido que retomar el control de un centro penitenciario con 11,000 personas privadas de libertad. Este proceso, reitero, no ha resultado ni está resultando del todo fácil. Me imagino. Los centros penitenciarios sin duda se convirtieron en escenarios de motines sangrientos, en el Claro. que las bandas criminales, los grupos vinculados al crimen, demostraban su fuerza con decapitaciones, extracciones de órganos, un comportamiento absolutamente inhumano y terrible. Y es una evidencia que los presos tienen el control y alimentan desde ahí sus negocios delictivos. ¿Ha habido ¿Han identificado ustedes un cambio en ese control interno de los centros penitenciarios y sobre todo en la dirección de esas actividades delictivas que se sabía se estaban llevando a cabo desde el interior de esos centros penitenciarios? Para mí el mayor énfasis está dado por el hecho de que ya tenemos el mismo nivel comunicacional desde los centros penitenciarios hacia terceros y los resultados plausibles de una disminución de las muertes. Y reitero, el presidente tendría la posibilidad constitucional de extender no la declaratoria como tal, que una vez hecha existe, sino el estado de excepción por 30 días más bajo el amparo de la Constitución vigente. Esa sería la opción que tiene constitucionalmente si decidiera el presidente extender el estado de excepción. Pero insisto, existen otras figuras que tendríamos que entrar en análisis y obviamente la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el mismo presidente las estaría analizando de no querer recurrir a la figura del estado de excepción. Pero eso es una decisión política que el presidente tomará en los próximos días o reiterará en lo que él ya ha dicho en alguna ocasión, que era continuar el estado de excepción, pero es una decisión eminentemente política con impacto jurídico. Bien. Ministra, es evidente que en un Estado democrático, con unas circunstancias de normalidad,
la presencia de militares en funciones de seguridad civil es una anomalía. Ecuador pasa por una situación difícil y el presidente ha recurrido a esta decisión. Pero en el trasfondo de la misma también hay una evidente incapacidad por parte de los cuerpos de seguridad civiles, de la policía, que tienen que ser los encargados del control de los centros penitenciarios. ¿Qué medidas se están tomando en ese plan de choque integral, como lo describía usted, para asegurarse que en el momento en el que el presidente lo decida, el ejército se retire de los centros penitenciarios y vuelva el control de esos centros a los cuerpos de seguridad civiles? Porque es evidente que la policía no tenía ese control y hay medidas internas en la policía que hay que tomar. ¿Cuáles son? ¿Qué están tomando? ¿Qué medidas están tomando? Sí, muchísimas gracias, pero solo quisiera hacer una aclaración. No es una anomalía el que las Fuerzas Armadas ingresen a los centros penitenciarios. Es una situación excepcional que prevé la Constitución. Sabemos que en un Estado democrático la situación ideal es que los centros de rehabilitación social estén custodiados con personas inclusive sin armas. Estamos muy conscientes de eso. Ni siquiera la policía, sino guías penitenciarios que no tuvieran armas. Eso sería la situación ideal, pero no es la que hemos vivido y no de ahora. Hay ya inclusive informes de comisiones interamericanas de derechos humanos y de otros organismos de derechos humanos que dan cuenta de que el control en los centros penitenciarios desde hacía años se había perdido. Esto es una situación excepcional, indudable. Lo ideal es volver a tener guías penitenciarios ajenos a la corrupción, guías penitenciarios totalmente respaldados también desde el gobierno, con seguridad, con estabilidad y con debida capacitación. Se está trabajando en ese sentido. Por otra parte, la policía ha entrado en un proceso de depuración y nosotros le estamos ayudando desde el Ministerio del Interior a que logren tener su propio código policial. Porque ha pasado que muchos malos elementos son retirados, extirpados, digo yo, del cuerpo policial, y después vienen en abuso de acciones de protección, acciones garantistas, y retoman la posibilidad de un reingreso a la institución, lo que hace muy poco plausible la posibilidad de una real depuración. Entonces, estamos trabajando, apoyando a nuestra policía en estos procesos de depuración y está pasando algo muy interesante. Los policías que aprenden a otros compañeros ahora no le piden que se quiten el uniforme para la fotografía, los exhiben como personas que han hecho daño a la institución. Y tenemos una institución ya diferente, tan diferente que inclusive se aceptó el cese voluntario que dieron algunos generales de la policía para renovar la cúpula policial. Esa policía ahora está articulada junto con las Fuerzas Armadas, trabajando en los centros penitenciarios en lo que denominamos un bloque de seguridad. Cuando la escuchaba hablar, ministra, me acordaba de la situación en El Salvador, un país cuyo presidente, Nayib Bukele, ha convertido su política de seguridad, de mano dura contra el crimen y las pandillas, en un eslogan que es mirado con admiración por parte de algunos sectores en América Latina, con preocupación por otros, por lo que supone de suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes que usted ve entre lo que está aplicando el presidente Noboa en Ecuador con la política que está llevando a cabo en El Salvador el presidente Bukele? Bueno, yo creo que una principal diferencia va inclusive hasta en el hecho de quién constituye el enemigo para nosotros y el enemigo para El Salvador. Recordemos que El Salvador y sus países vecinos tienen el problema de los maras. Y yo digo tenían porque ha bajado bastante esta problemática a punta de cárcel, a punta de fuerza, que no sé qué vaya a pasar en un futuro. Y en esta ley ante maras se ha identificado y caracterizado al enemigo totalmente diferenciado de como nosotros lo tenemos. Históricamente nosotros hemos tenido 22 grupos terroristas que así son identificados en el decreto 111 y no tenemos ese enemigo con esa caracterización que permite esa delimitación para fines de sanción. Por otra parte, nosotros tampoco tenemos esos centros penitenciarios que en realidad son centros de exclusión social, no de rehabilitación social. No los tenemos.
Nosotros tenemos la concepción de la posibilidad de la rehabilitación y la orden del presidente en el decreto 111 es el respeto a los derechos humanos y el respeto como correspondería al estar en el ámbito del derecho internacional, también el respeto del derecho internacional humanitario. Son diferencias esenciales. Tan es así que inclusive desde el Ministerio del Interior, los casos en donde nosotros hemos encontrado que podría existir o hayamos suponido que podría existir una desaparición o una tortura por parte de algún agente estatal, lo que hemos hecho lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, porque nuestra política es una política totalmente ajustada a los valores democráticos. Esto es, por un lado, mano justa y por otro, mano dura, pero no queremos salirnos para nada de los valores democráticos. Ahora, sin lugar a dudas, es muy difícil la tensión entre la recuperación de la soberanía perdida en espacios que son territorio ecuatoriano, como los centros carcelarios. Esa tensión es muy difícil de mantener o recuperar esa soberanía y conservar los derechos humanos intocados. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en el derecho internacional humanitario y entendemos y pedimos que la comunidad internacional también comprenda nuestra realidad. Hemos encontrado en los centros carcelarios verdaderos arsenales. Hemos tenido en un lapso de 10 años muchas muertes de policías, más de 3,000 muertes. Nos han dejado policías ciegos, nos han dejado policías mutilados. Ha sido una situación muy dura, como también siempre hay daños colaterales que lamentamos y en todo lo que esté por parte del Ministerio Interior, Ministerio de Gobierno, de vivir en la práctica una política pública de no impunidad, sea quien fuere el agente estatal, miembro de las agencias estatales de seguridad, que infringiere los derechos humanos, tengan la certeza que nosotros no vamos a contribuir a la impunidad. Esa es nuestra política. Una de las diferencias que sin duda existen en el caso ecuatoriano respecto del caso salvadoreño es que el presidente Noboa no goza de mayoría suficiente, o al menos articulada, en el Congreso, en la Asamblea Nacional. ¿Sienten ustedes que el Congreso, la oposición, es consciente de la gravedad de la situación y eso lo traslada en apoyo, o sienten que hay regateo partidista a corto plazo en la política que introduce elementos de freno para determinadas reformas que quiere impulsar el presidente Noboa? Bueno, es algo inédito el que el presidente Noboa supere en este momento el 80% de aceptación. En encuestas independientes del día de ayer me reportan 85% de aceptación de la población civil al primer mandatario. Creo que cuando los mandantes, que son los integrantes del pueblo ecuatoriano, dan tan alto nivel de aprobación, los mandatarios, que son los asambleístas, no tienen más opción que replegarse a esta ola, que es una ola de gobernabilidad, una ola de gobernanza y una ola democrática. Obviamente que siempre hay oposición porque construir país no es algo fácil. Nosotros queremos dejar a los habitantes como que dejen de ser simples habitantes o habitantes con cédula para poder construir ciudadanos. Lo estamos logrando de a poco, tenemos tan solo 100 días, el 4 cumplimos 100 días y por eso tenemos un gran impulso hacia una cultura de la legalidad, porque queremos inaugurar objetos inmateriales. Hemos estado muy atrapados en la inauguración de las obras físicas y queremos un nuevo Ecuador con la inauguración de un gran objeto inmaterial que son ciudadanos empoderados de una transformación cultural que implique la observancia de la legalidad. Creo que la fuerza del pueblo con una gran transformación social, con seguridad, con economía, con estabilidad, con empleo, hará que toda oposición, que es legítima, por supuesto, tenga siempre los canales racionales y sea su voto a favor de las grandes iniciativas y de la gran patria. Y para eso es necesario también, como paso previo, el aprobar algunas iniciativas o disponer de las herramientas. El presidente Noboa, lo mencionaba Benjamin Gedan al principio, ha aumentado o ha propuesto incrementar los impuestos para financiar esa lucha contra el crimen, que recibió un revés inicial. ¿Cómo se encuentra esa propuesta para incrementar los impuestos y obtener más recursos para esa lucha contra el crimen, ministra?
favorable, totalmente favorable al Ecuador. Se aceptó un incremento del impuesto al valor agregado porque la población civil entendió perfectamente que el Ecuador es uno de los países en donde se paga los impuestos más bajos de Latinoamérica. Entonces, a pesar de los grandes tropiezos económicos de la ciudadanía está muy consciente de las opciones que tiene. Hemos tenido una gran presión por parte de extorsionadores que venden seguridad a cambio de contribuciones del sector privado, por lo que la ciudadanía ha entendido que la seguridad, que es un tema, un desafío del gobierno central, necesita de recursos. Nosotros necesitamos de policías con armas. Una de las, ahora escuchándola me acordaba de una de las propuestas que circuló al principio, y es la de la creación de esas cárceles barcaza, ¿no? Con la idea de aislar a los presos. Esa idea de las cárceles barcazas quedó fuera de la mesa como una de las posibilidades. En este momento, dentro de la mesa y aislando otras posibilidades momentáneamente, está la que es posible, que es la creación de un centro carcelario que va a estar ubicado en la provincia de Santa Elena, que es una de las zonas en donde hemos tenido mayor incidencia criminal. Curiosamente, la incidencia criminal mayor la hemos tenido en zonas como Manabí, provincia del Guayas, provincia de Los Ríos, en menor medida Santa Elena, pero ahí igual vamos a tener nuestro centro carcelario que da a la costa, y que estamos pensando también en la ubicación de nuestras personas privadas de libertad en un centro de máxima seguridad. Aclaro, un centro de máxima seguridad que difiere o se distancia en parte de los centros carcelarios que son de confinamiento, en donde no se da ninguna posibilidad para la rehabilitación. Nosotros aquí tendremos una cárcel de máxima seguridad que de momento para lo que va a tener posibilidad es para entender que el ser humano tiene que vivir en un mínimo de condiciones de respeto a su dignidad humana. Y ese sería Hay un centro personas que ya no son rehabilitables, también lo entendemos, lamentablemente. ¿Ese sería un centro de nueva construcción? Sí, va a iniciar próximamente este centro de nueva construcción. Entiendo. Calculamos en más. Pero entiendo que entonces la idea de las cárceles barcaza queda descartada de momento. De momento yo podría decir que tenemos mejores opciones. Entiendo. Todo lo que sea más respetuoso a la dignidad humana es aquello que se estará siendo respaldado. Y esa es la lógica del presidente Noboa. Y es así que obviamente él está muy consciente que necesitamos las cárceles de máxima seguridad y es el tipo de cárcel que quiere. Yeah. En una entrevista reciente que le hice al subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el señor Brian Nichols, se mostró partidario de que Ecuador avanzara en la posibilidad de aprobar la extradición. El presidente Noboa quiere hacerlo vía referéndum y me gustaría saber si se mantiene en abril la idea de llevar a cabo ese referéndum para sacar adelante esa iniciativa que se ha demostrado en otras latitudes, en otros países, como una herramienta de un buen funcionamiento en la lucha contra el crimen organizado. Sí, indudablemente. Hay muchas herramientas que nos pueden contribuir. Esto es un conjunto de posibilidades. La extradición, sin duda, es una de ellas y está en la propuesta. Hay otras herramientas que nos pueden ayudar en la lucha del crimen organizado, como por ejemplo el ampliar la mirada a los estudios de contexto y a las acciones concretas en contexto regional. Hemos creado un bloque de seguridad andina en donde está incluido nuestros vecinos, que bien lo decía en la introducción Benjamin, que hablaba de nuestros vecinos Colombia y Perú como esos grandes productores de productos nocivos para la salud. Estoy hablando de la cocaína y que nosotros nos quedamos como país central. Estamos trabajando de la mano de Colombia, estamos trabajando de la mano de Perú y también de la mano de los países que tienen a los consumidores, esos grandes núcleos consumidores. Ahora entramos en la relación con países vecinos y con Estados Unidos, pero al respecto de ese referéndum, en una situación de conflicto armado interno, ¿es posible llevar a cabo un referéndum sobre este tema tan sensible en temas de seguridad y garantizar al mismo tiempo la seguridad de los ciudadanos para que acudan masivamente a las urnas en ese referéndum? Sí, estamos trabajando en ello. Ya hay una planificación estratégica que se está desarrollando al respecto. Contaremos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el apoyo de la Policía Nacional.
Sí, y la única manera de ostentar el derecho a la vida libre es viviéndola. Y esa es la invitación que les hacemos a los ciudadanos. Nosotros queremos la recuperación de los espacios públicos y la única manera de recuperarlos es recuperándolos con nuestra vida y nuestra presencia en los espacios públicos. No hay otra alternativa. No podemos enclaustrarnos en nuestras casas, no podemos tener eternamente toques de queda. Necesitamos de aprender sobre la autoseguridad, no exponernos, no generar riesgos, ni incrementar los riesgos propios de la situación, pero salir y vivir la vida. Qué interesante esta reflexión o este comentario que hace, porque leía recientemente que ahora que estamos en época de carnavales o que se acercan los carnavales y se acercan las planificaciones, se está viendo cómo esta situación de violencia interna, de inseguridad, está afectando estas festividades que son tan propias. Cito Salinas, podríamos citar otras, hoteles que no están llenos, gente que no sale del todo a la calle como salió en el pasado, hay una alta presencia policial y militar, que eso afecta de alguna manera la festividad. ¿Cómo cree que está impactando en el ánimo de la ciudadanía esta situación, ministra? Está totalmente a favor la ciudadanía de la recuperación de los espacios. Venimos, hace poco tuvimos un feriado donde justamente en la población que usted mencionaba, en Salinas, hubo un carnaval. Y la gente salió porque también ya está existiendo otra mirada hacia la Policía Nacional. La Policía Nacional, cuando nosotros ingresamos a este ministerio, estoy hablando de finales de noviembre del año pasado, menos de 100 días, estaba en un nivel de aceptación del 12%. Actualmente supera el 70% de aceptación. Las Fuerzas Armadas están en más de un 90%. Históricamente, las Fuerzas Armadas, con grandes batallas, con toda una historia que respalda su defensa, pues ha estado mucho mejor posicionada que la policía, que ha vivido conviviendo y en esa convivencia desgastándose en la convivencia con otros. Bueno, la ministra Palencia, ministra del Interior del Ecuador. Ministra, hace 2 semanas, delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador se comprometieron a dar aplicación ágil y eficaz, dijeron, a los acuerdos bilaterales de repatriación individual de personas sentenciadas. Esto, claro, después de la polémica que generó el pasado enero el anuncio del presidente Noboa de deportar prisioneros colombianos para reducir la población carcelaria en medio de esta crisis. Si no recuerdo mal, el presidente en ese momento anunció que en las cárceles ecuatorianas había unos 1.500 presos colombianos. Ahora, de esa iniciativa se pasa a los acuerdos bilaterales. En ese marco de acuerdos bilaterales, particularmente con Colombia, ¿cuántos presos se incluyen en ese acuerdo para que sean repatriados de manera individual? La idea es, en lo político, repatriar absolutamente a todos los que estén en condición de ser repatriados. Lo que se está haciendo con Colombia, y así he sido informada por la ministra de Relaciones Exteriores que me lo comentaba, es un acuerdo de muy buena voluntad en donde justamente se está respetando todos los procedimientos, tanto existentes en el Ecuador como en Colombia, estos acuerdos bilaterales, para que haya respeto al derecho a la defensa de las personas que van a retornar a su país de origen, que además sea de manera organizada lo que se efectúe y en la medida de lo posible que no solo se cuente con el consentimiento del país receptor, sino con el consentimiento de la persona que va a ser trasladada. Se está operando con un máximo de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Las situaciones no son fáciles. Les hemos pedido no solo a Colombia, no solo a Perú, a muchos otros países que tienen a personas privadas de libertad que nos faciliten el proceso para que puedan tener una actitud de apertura a la recepción de los privados de libertad, porque nosotros económicamente, no solo a nivel de seguridad, económicamente estamos en una situación muy crítica y nos es imposible mantener seguridad, vida, vivienda dentro de los centros penitenciarios con un costo que supera los $700 mensuales. ¿Tiene datos de individuos en población carcelaria de otros países? ¿Cuántos son colombianos? ¿Cuántos peruanos? ¿Qué grupos poblacionales tienen en mente que formen parte de esos acuerdos de repatriación? Esos datos lo tiene el sistema, el SNAI, que es el sistema de adultos infractores, y lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Puedo decir que Colombia es uno de los países con mayor población carcelaria, sin duda.
En Ecuador, sin duda. Mencionaba usted Perú. ¿Están avanzando en esas conversaciones bilaterales para lo mismo que ha pasado con Colombia, se forje Sí, en Perú sí, y en otros países? indudablemente, sí, sí, así es, y la población carcelaria peruana es en número muy inferior a la colombiana. ¿Qué otros países están en la lista, ministra? Bueno, hay prácticamente de todas las nacionalidades, porque recordemos que la principal causa de aprehensión de extranjeros en el Ecuador sigue siendo también la principal causa del crimen organizado que tenemos, el narcotráfico. Claro. Bueno, sin duda esto forma parte de la necesidad de apoyarse, que el gobierno de Ecuador se apoye en la cooperación internacional y especialmente aquí el rol de Estados Unidos, me parece que no me equivoco si digo que es fundamental. En esa relación que mantienen de aliados, de amigos, los gobiernos de Quito y de Washington, ¿en qué se ha concretado ese apoyo al gobierno de Daniel Noboa por parte de Estados Unidos? Bueno, es un apoyo que yo agradezco. Es un apoyo desde lo cotidiano, que es algo muy importante. Yo digo que es un apoyo hasta afectivo a nuestras fuerzas del orden por parte de algunas organizaciones del gobierno de Estados Unidos. Estamos muy bien apoyados en todo sentido, sobre todo a nivel de poder concretar tecnología, cooperación, capacitaciones, principalmente. En ese apoyo, en el pasado, y están muchas referencias de analistas y de gobiernos anteriores, en el 2009 se terminó, por decisión del entonces presidente Rafael Noboa, el acuerdo de cooperación e inteligencia que se concretaba en la base de Manta. ¿Están buscando ustedes fórmulas para reeditar una cooperación similar? Sí, quisiera solo aclarar algo. Rafael es Correa. Nuestro actual presidente es Daniel Noboa. No, pero No es. la decisión de... Sí, gracias, Sí, ministro. sí, Me sí. refería a la decisión de La terminar. decisión, a ver, yo considero que para que haya apoyo o ayuda internacional no se necesita tener bases militares en territorio ecuatoriano. Y la realidad nos lo está demostrando. No quisiera entrar en precisiones técnicas que no son ni de mi materia ni de mis ministerios sobre el tipo y las connotaciones de la ayuda internacional, pero la Constitución del 2008, que es la Constitución vigente, prohibió expresamente esas bases militares extranjeras. Esto es, está totalmente descartado como posibilidad. Entiendo. Otra de las maneras en las que Estados Unidos ha ayudado, sin duda, es en la lucha contra el narcotráfico y la identificación de las redes de narcotráfico. Es evidente por parte de los expertos que la cocaína que procede de Perú y Colombia en Ecuador tiene rutas de salida internacional no solo con Europa, sino desde Ecuador hacia Centroamérica y de allí, en muchos casos, vía México o otras rutas hacia Estados Unidos. Estados Unidos, sin duda, está muy interesado en el control de esas rutas. ¿Cómo estrechar la cooperación de inteligencia con Estados Unidos sin esa unidad de apoyo, de cooperación en Manta que hubo en el 2009 para que se cruce información en la identificación de esas rutas para hacer frente al crimen organizado y a las rutas del narcotráfico? Bueno, el mundo ha cambiado mucho. Ustedes recordarán lo que pasó con el famoso Clan del Golfo. En Colombia estamos un grupo que inicia y toma una fuerza inusitada a partir del 2008, en donde realmente se querían apoderar de las rutas del narcotráfico y lograron muchas rutas del narcotráfico sin ser el principal productor de la cocaína, ni siquiera el principal transportista. Su negocio era el apoderamiento de las rutas de narcotráfico. ¿Y qué fue lo que pasó en ese entonces para hacerle frente? Recordaremos un general de grato recordatorio, como es Vargas Valencia, un colombiano que transformó su vida porque fue a situarse en el lugar donde estaban los principales integrantes del Clan del Golfo como única manera de hacer frente a la situación. De por medio tenemos la globalización que nos permite una inteligencia global, nos permite una inteligencia penitenciaria sin ni siquiera estar presentes en los recintos penitenciarios con autoridades de diversas nacionalidades. Es complejo lo que digo, pero tenemos para ello las redes globales, las redes regionales, las redes bilaterales, y en este momento hemos empezado con la red andina de la comunidad andina. Y no solo eso,
fortalecer la institucionalidad en la lucha por la seguridad y a favor de la seguridad y de la inteligencia, que nos hace que próximamente vayamos a estar también en la OEA con todo lo que tiene que ver la lucha contra el terrorismo y que tengamos ya espacios como, por ejemplo, que el Ministerio del Interior va a liderar un organismo internacional con una presidencia pro tempore desde Panamá que aglutina a más de 10 países. ¿Qué digo con esto? Que la inteligencia ya no requiere de la presencia necesaria de bases militares. Hay dos ejemplos en la región en las décadas recientes que me parecen fundamentales y que dieron resultados con mayor o menor grado y también grandes lecciones. Una, en los 2000, Estados Unidos lanzó lo que se llamó la asociación Plan Colombia para brindar seguridad y asistencia al desarrollo económico para ayudar a combatir la propagación de narcóticos en el país, en Colombia. La otra es la iniciativa Mérida, que a veces se ha llamado Plan Mérida o Plan México, que fue aceptada por el Congreso de los Estados Unidos en el 2008 y activado por el expresidente George Bush. ¿Qué lecciones saca usted de esos planes Colombia o el llamado Plan México, salvando las distancias con la situación que hoy vive Ecuador, pero también identificando las similitudes, ministra? Para mí, la principal lección es que tenemos que entender que al narcotráfico no solo se lo combate con armas y con inteligencia y con seguridad. Al narcotráfico se lo combate con una sociedad comprometida con una vida recta, con una vida legal también. Y al narcotráfico se lo combate también con una redistribución de oportunidades laborales y de conocimiento para nuestros niños. Es por eso que para mí todos los planes de transformación hacia más seguridad pasan por mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, y cuando digo mejor calidad de vida es también ayudándoles a la transformación de la manera de pensar y de entender el mundo. Veamos las grandes experiencias que tenemos de lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, contra la trata de personas, y que se nos quedan en luchas totalmente reducidas a espacios pequeños, y vienen otros gobiernos con otros personajes con populismos que lo que hacen es garantizar demagogias y proyectos demagógicos en el poder, en donde parecería que todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo, con antelación, se desdibuja. Por eso me gusta el compromiso de Daniel Noboa con la democracia y con un proyecto democrático en serio, de raíz, para transformar estructuras, para transformar la violencia estructural que conlleva el no dar más opción de vida a nuestros niños y a nuestros jóvenes que el que se unan a pandillas, que el que se unan a grupos de delincuencia organizada que vienen a formar sus familias. Esto en el contexto de la relación, de la cooperación con Estados Unidos. Yo le mencionaba el Plan Colombia, el Plan México. Antes hablábamos de la base de Manta y decía usted que constitucionalmente no está permitida, pero que en el contexto actual realmente se pueden buscar alternativas que no necesariamente lleven a la instalación de una infraestructura como la del 2009. Constitucionalmente sí está permitida la presencia de militares extranjeros para estrechar la cooperación de Estados Unidos y Ecuador en esa lucha, en actividades conjuntas, en operaciones conjuntas vías marítima o aérea, que me parecen fundamentales en la identificación o en el control de esas rutas de narcotráfico. ¿Eso sí que el Ecuador lo permitiría, esas operaciones conjuntas? Indudablemente, sin duda, no existe una prohibición constitucional para ello. Nosotros tenemos una lucha fuerte y ya no es una lucha de un único Estado. No podemos tener una visión de fragmentación que nos ha hecho tanto daño. La atomización del enemigo nos ha hecho tanto daño como la no comprensión de los nuevos roles de protección y de cooperación internacional. La Corte Constitucional ya aprobó acuerdos con Estados Unidos. Tenemos una violencia crónica que amenaza los elementos estructurales de la soberanía. Nos amenaza la territorialidad como uno de los elementos fundamentales para la existencia del Estado mismo. Tenemos problemas gravísimos como la minería ilegal, totalmente incontrolada a veces ha estado. Y nosotros estamos desnudando, poniendo en la palestra pública estas amenazas para poderlas combatir. Lo que no se menciona, lo que no se pone a nivel de narrativa, no existe. Y lo que había pasado con nuestras
problemas era disimularlos, echarles tierra. Nosotros tenemos ahora justamente esta nueva oportunidad histórica de limpiar lo que tenemos, tener políticas claras de construcción de un nuevo Ecuador y fortalecer algo que ha estado muy venido a menos y que se convirtió en una palabra con la que se hacía gárgaras, la palabra democracia. Queremos democracia en serio, para vivir en libertad en serio y para poder combatir esta violencia crónica que nos ha destruido tanto. Ministra, en esa puerta abierta a la presencia de expertos, de militares extranjeros para trabajar con las fuerzas de seguridad, los militares, la policía en Ecuador, le quiero preguntar si la oposición en la Asamblea Nacional ve con buenos ojos ese trabajo conjunto, si cree que van a recibir palos en las ruedas, como decimos en mi tierra, para que ese trabajo de equipos de ambos países puedan llevarse a cabo en territorio ecuatoriano sin ningún problema. Nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho tanto Fuerzas Armadas como a Policía Nacional, hay esas posibilidades de cooperación internacional. Ustedes digan qué van necesitando o qué necesitan paulatinamente. La Asamblea Nacional en pleno aprobó el decreto ejecutivo 111. Esto es importantísimo que lo mencione, porque a pesar de que el presidente Daniel Noboa no tenía la obligación jurídica, el deber jurídico de poner en conocimiento de la Asamblea, incluida de la oposición, el decreto 111, lo hizo y tuvo la aprobación, porque los asambleístas, oponentes o no oponentes, tenían muy en claro, y creo que tienen muy en claro, que el tema de la seguridad es indispensable tratar y proteger para la supervivencia misma del Ecuador como país. La soberanía está en juego si nosotros no hacíamos lo que se tuvo que hacer. Estaba en juego. No podíamos permitir llegar al 2024 con más de 10,000 muertes, solo de muertes intencionales. Esto ya no era vida para nadie. Ya ninguna madre podía sentirse segura de sacar a su hijo al ámbito de las calles. Ahora estamos recuperando esos espacios. Hablaba usted antes de política integral, no solo de la presencia de efectivos de seguridad, de militares y policías en las calles, también de inversión social. Seguramente no me equivoco si digo que todas las muertes son iguales, de dolorosas, pero cuando son menores son más dolorosas si cabe. ¿Qué políticas están llevando ustedes a cabo para garantizar la integridad de niños, de menores, en ese contexto de violencia? Bueno, el ministro de Educación estuvo hace unos días conversando conmigo. Tenemos varios proyectos, pero uno que él ya ha lanzado, que me parece muy interesante, es el de escuelas seguras, comunidades seguras. Esto es, se está involucrando activamente a padres de familia y a docentes en la seguridad de los menores y a la Policía Nacional también. No es una cosa fácil porque no puedo tener un policía por cada ciudadano. Nosotros tenemos 57,000 policías que próximamente serán un poco más, pero tenemos una serie de carencias. Pero se está tomando mucha conciencia también en los espacios educativos de la necesidad de enseñar sobre seguridad. Interesante. Antes hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Colombia, hablábamos de Perú. Una de las rutas de narcotráfico que están identificadas por los expertos también es la ruta hacia Europa. Me gustaría preguntarles cómo son las conversaciones con los países europeos, con la Unión Europea, para reforzar esa seguridad en esas rutas, para controlar, incrementar el control, sin que eso afecte a la economía ecuatoriana, porque cuando se introducen elementos de control o de mayor control, ralentizas las exportaciones por la necesidad de controlar la salida de productos y eso puede afectar a la dinámica del país. Me gustaría preguntarle por esa relación con Europa y el control de la salida de mercancías para la exportación. Indudablemente, siempre que hay una tensión entre el mundo de las exportaciones y la seguridad, tenemos que entrar a proteger. Pero las cosas en la vida se resuelven a base de principios y a base de prioridades. Indudablemente que en este momento, y creo que en la vida democrática de un Estado contemporáneo, la seguridad es una prioridad. Estamos buscando que con auxilio de la tecnología, por ejemplo, los tiempos de revisión de contenedores fluyan, sean más cortos
pero no sea con menor rigurosidad. Por eso hemos puesto en patios de contenedores, escáneres, obviamente con la ayuda de la empresa privada, porque el Estado ecuatoriano ha pasado por una grave crisis de liquidez, pero estamos encontrando mucha receptividad y están funcionando y trabajando bien nuestros policías antinarcóticos y en lo que corresponde para fines de las aduanas, el servicio de aduanas. Tuvimos aquí hace pocos días la visita de alcaldes de 3 ciudades que son muy importantes, Rotterdam, Hamburgo y Amberes. Esta visita fue justamente para consolidar acciones prácticas con equipos técnicos para cómo mejorar esta relación y cómo bajar, disminuir y ojalá aniquilar totalmente la utilización de las exportaciones como medios para poder transportar cocaína. Y es que la creatividad no tiene límites. Nuestro banano, que es uno de nuestros productos más preciados, se ve afectado porque ahora inclusive en las cajas, en el cartón, lo hacen con la cocaína mezclada, totalmente empapelada la cocaína adentro de la caja de cartón, volviéndolo hasta invisible. Entonces, se está trabajando muy duro todos estos procesos de constatación, de revisión, de detección de la droga. Molestan a veces al sector exportador, pero no tenemos más alternativa. También tenemos una serie de visitas próximas, por ejemplo, la ministra del Interior de la hermana República de Alemania, que estará con nosotros el día de mañana también. Y tenemos también el hecho de que vamos a poner un sistema de fortalecimiento de la inteligencia con Interpol y con los países de la Unión Europea, que va a estar situado justamente en la ciudad de Guayaquil, que es uno de los principales sistemas portuarios. Ministra, vamos ya cerrando en esta recta final de esta conversación en la que usted nos ayuda a dibujar la estrategia de seguridad para enfrentar el crimen organizado que tiene el gobierno de Daniel Noboa. Le quiero preguntar por la relación con Estados Unidos, particularmente en la preocupación que puede generar en el Congreso ese apoyo bipartidista a algo que el gobierno tanto de Guillermo Lasso como de Daniel Noboa, encabezado por la embajadora ecuatoriana Yvonne Baki en Estados Unidos, para lograr un acuerdo de libre comercio. ¿Cree usted que estos contratiempos o esta situación de violencia, de crimen, de inseguridad que hoy vive el país está suponiendo un freno para lograr avanzar y desencallar ese tratado de libre comercio que... Creo que se nos Sí, congeló la imagen, sí, por un momento se congeló la imagen, sí. ministra, no sé si escuchó mi pregunta respecto No, al... lamentablemente se congeló la imagen y no. Se la repito con mucho gusto. Le hablaba de los esfuerzos que está haciendo tanto la administración anterior como la presente de Ecuador, Guillermo Lasso, Daniel Noboa, para lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos, algo que impulsa la embajadora Yvonne Baki en Washington. Y le pregunto si, y es una preocupación que tienen los legisladores en el Congreso, republicanos y demócratas, si esa situación de inseguridad está siendo realmente un impedimento para lograr que se desencalle ese tratado de libre comercio que tiene que pasar por la aprobación del Congreso estadounidense. Yo no quisiera meterme en el punto específico del Tratado de Libre Comercio porque desconozco las cláusulas o artículos del mismo. Lo que sí puedo aseverar que todo lo que tiene que ver con seguridad para las inversiones lo estamos trabajando. Seguridad jurídica para las inversiones, seguridad física para el desarrollo de las empresas. Lo estamos trabajando fuerte y duro. Por eso hay la disminución de crímenes, pero también la certeza de que se está colaborando en la medida de nuestras competencias legales para el fortalecimiento de la administración de justicia. Se está colaborando también para el despliegue de una transformación social de aprecio a vivir una vida libre de corrupción y que pueda ser un clima más favorable a la inversión extranjera, más allá del contenido específico de los tratados, porque reitero, este no es un área en la que debería de pronunciarse el Ministerio del Interior o el Ministerio del Gobierno, porque desconozco los puntos específicos que a la fecha tenga ese tratado de libre comercio. En lo personal, estoy totalmente a favor de los tratados de libre comercio que, respetando soberanía, hacen sinergias
para el desarrollo comercial mucho más expedito, transparente y claro, por principio. Voy terminando. Le quiero preguntar por algo que usted ha mencionado en su última pregunta, y es la lucha contra la corrupción. Una corrupción que alcanza también los niveles políticos en algunas formaciones, en algunos individuos. Yo no soy partidario de la criminalización de la clase política. Creo que la política es necesaria en toda democracia para el funcionamiento de sus instituciones, pero es evidente que las conexiones entre el crimen y algunos políticos han quedado demostradas en el pasado. ¿Cuáles son los esfuerzos que ustedes están impulsando en ese plan integral para hacer frente a esa corrupción que alcanza también niveles políticos? Primero, ante todo, es la propia depuración de la función ejecutiva. Se ha dado instrucciones a los ministros de Estado para que cuiden mucho de lo que hacen sus carteras de Estado. Esa es una cuestión básica, se empieza por casa. Estamos trabajando en ello. A nivel de enseñanza, la educación para un futuro libre de corrupción. Se está trabajando con las nuevas formas de educar, en donde haya desprecio a los actos de corrupción desde mínimos, desde lo privado, para poder trascender a lo público. Y también estamos trabajando en colaborar activamente con un órgano auxiliar que es la Policía Nacional, que está bajo control del Ministerio del Interior y es auxiliar de la Fiscalía General del Estado. Obviamente que no hay cosa peor que criminalizar la política. Lo que no podemos permitir es que se escude bajo la figura de persecución política la imposibilidad de penalizar actos de auténtica corrupción que han existido por parte de algunos políticos. Y censuramos mucho el que se los ayude a eludir o escapar de la acción de la justicia, fomentando impunidad. Y esto acontece en países amigos y en otros no tan amigos. Y tenemos ese gran problema que bajo la figura de la inviolabilidad de domicilio o de inmunidades y privilegios, se mantiene a personas que deberían de estar privadas de su libertad en espacios que ni siquiera son de asilo político porque están en eterno trámite. Y a otros se les da visa para viajar al extranjero, mantener su residencia en el extranjero y a sabiendas de que son seres corruptos, poder tener intervención política desde el extranjero. Entonces, una cosa es importante, que entendamos que el asilo diplomático tiene toda una regulación que entendemos, y otra es la política para recurrir al asilo y evitar la criminalización de conductas totalmente atentatorias a los más grandes valores éticos de un Estado y a los valores que están protegidos en sede penal para que no vuelvan a ocurrir en el Ecuador. Y es muy difícil luchar para transformar sociedades cuando hay el desencanto de la impunidad. Ministra de Gobierno y de Interior, en esta charla en la que creo que nos ha ayudado mucho a tener una visión multidimensional de los esfuerzos que ustedes hacen. Nos quedan 2 minutos, ministra. Le voy a ofrecer uno de estos 2 minutos para sus comentarios de cierre en esa lucha que ustedes están llevando, en el trabajo que usted hace. ¿Qué le dice a los ecuatorianos y a otros ciudadanos en América Latina que hoy nos ven a través del Wilson Center? Que mantengamos el entusiasmo. Entusiasmo es una de las palabras más bellas, que significa estar empoderados en una idea de divinidad para poder salir adelante. Yo lo pongo en un contexto contemporáneo, el entusiasmo por lo social, por lo transformacional. Y a la comunidad internacional le pido ayuda. Ayuda con solidaridad y comprensión, ayuda sin intervencionismo, ayuda para poder transformar las sociedades y para que, siendo Ecuador un punto estratégico para la seguridad hemisférica, pueda cumplir ese rol para mantener la libertad y la democracia en América. También les pido ayuda para que no permitamos que por protervos intereses se desnaturalice la lucha una vez que se ha reconocido el conflicto armado interno y se pretenda politizar o utilizar como una herramienta de campaña electoral un logro a fin de atacar los grandes beneficios que tiene a la población la seguridad. Esta es una invitación a la oposición, dado que estamos próximos a iniciar elecciones, y ojalá
podamos contar cada día con menos muertos, cada día con más seguridad y estabilidad. Y por favor, reitero en la palabra que es para nosotros ahorita prioritaria, ayuda internacional, por favor. Con ese llamado y con ese deseo que me atrevo a decir que es compartido en el Wilson Center y por quienes nos han acompañado hoy, Mónica Palencia, ministra del Interior y de Gobierno de Ecuador, en el marco del programa latinoamericano del Wilson Center, dirigido por Benjamin Geddon, en ese compromiso que tiene el centro para estar al lado de Ecuador en estos tiempos difíciles y en ayudar a explicar los retos y la importancia que esta lucha tiene en la región para Estados Unidos y también para otros socios regionales. Ministra, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Benjamin Geddon, el director del programa latinoamericano del Wilson Center. Les deseamos una buena tarde. Muchas gracias, muy gentil.